Antonio Martín Momón, muy buenos días. Muy buenos días, Eni. Así que vienes esta temporada también. Te vienes los viernes a analizar la semana. Mientras tú quieras, a ver, yo estaré aquí contigo. Yo encantada, además, como no hay nada que analizar, porque en este país no pasa nada, hombre. Estamos viviendo tiempos convulsos en muchos sentidos. Fíjate que tenemos a Luis Rubiales en el banquillo sentado. Tenemos a Nicolás Redondo Terreros, expulsado del Partido Socialista, que si su padre levantase la cabeza volvería a morirse, seguramente. Tenemos una investidura que todo el mundo apunta como fallida de Alberto Núñez Feijóo en unos días. Tenemos una manifestación. Al final es una manifestación, es una convocatoria, es un... ¿Qué es lo que ha convocado el Partido Popular para el día 24? Ha cambiado el sitio. Primero dijo que era la Plaza España, pero ahora ha cambiado a la Plaza de Felipe II. Sí. Bueno, pues es una concentración, me imagino yo, donde van a hablar tanto Feijóo como los expresidentes Aznar y Rajoy. La verdad es que la gente está muy indignada con el tema de la amnistía, y eso que todavía Pedro Sánchez no ha dicho esta boca es mía si va a levantar el pulgar para que para aceptar el tema de la amnistía, pero ya se da por descontado prácticamente que así va a ser. Claro, si te encuentras con que la vicepresidenta del gobierno se va a Bruselas a entrevistarse con Carles Puigdemont, desde luego no debes pensar que el presidente del gobierno no va a estar informado de una cuestión de estas, aunque ellos hayan dicho que lo ha hecho por su cuenta y riesgo y que no está informado. Por tanto, bueno, pues parece ser que se va a pactar con Puigdemont, pero llama la atención, no lo sé, a mí es que me parece que ya el hecho de pactar con Puigdemont me parece indigno para España, pero encima el pacto, es decir, los 7 votos lo paguen con una amnistía ad hoc al jefe del grupo, que le van a borrar los delitos que ha cometido, es que me parece una inmoralidad. A mí lo que me parece es que estamos inmersos en la absoluta locura. Se supone que esto es una democracia consolidada y se celebra el Día Internacional de las Democracias, lo recordamos al principio del programa. Yo tenía la idea de que en democracia había una separación de poderes. Claro. Y en este país ya la no separación de poderes se ha convertido en una costumbre que se mira con toda normalidad. Como el Poder Ejecutivo necesita del judicial para hacerse con el poder, bueno, pues trastocamos las cosas, cambiamos el legislativo, cambiamos las leyes desde el Ejecutivo, que luego trastornan el... Al final es un mezclote esto, donde la famosa separación de poderes, es un nada. Claro. Cero, no existe. Claro, es que Eli, yo hablaba de la inmoralidad que supone el dar el paso de dar una amnistía a unas personas para que te den un voto para una investidura. Pero es que, claro, entramos en esto que tú dices, que es que es el riesgo en el que se pone el propio sistema democrático. Porque, claro, si tú haces tabla rasa del Poder Judicial y dices que estas personas que han cometido delitos, bueno, pues esos delitos no existen, pues al final es que es arbitrario por parte de un gobierno que puede enmendar la plana a los tribunales, y por consiguiente diremos todos los demás españoles, oye, nosotros no somos iguales ante la ley, porque nosotros, si cometemos un delito, nadie nos lo perdona. No, y esto porque tienen la fuerza de que te pueden dar el gobierno y que tú continúes en la Moncloa, pues les perdonas el delito. Pero aparte de todo, es que una amnistía... En el año 1977 se dio una amnistía porque pasábamos del franquismo a la democracia. No sirvió para nada, porque se dio la amnistía fundamentalmente para que ETA no siguiera matando, y ETA siguió matando lamentablemente muchos años más. Pero bueno, se pasaba de un régimen dictatorial a una democracia. Pero es que ahora mismo, desde la Constitución de 1978, España es una democracia consolidada y es un Estado de Derecho. Por tanto, las decisiones que han tomado los tribunales o que se han tomado en España son democráticas y amparadas por la ley. Hacer una ley de amnistía es considerar que los 45 años de democracia que llevamos en España no han servido para nada. Es decir, vamos a hacer una tabla rasa y una ley de punto final. Bueno, una ley de punto final no tiene sentido en una democracia. Bueno, pues veremos si el pulgar del Ejecutivo señala hacia arriba. Claro. En el caso de Puigdemont, de momento, hacia donde ha señalado el pulgar del Partido Socialista,
de la cúpula actual del Partido Socialista hacia abajo ha sido en el tema de Nicolás Redondo. Bueno, ese es un que tema. es tremendo, tremendo. Es terrible por lo que supone. Fíjate, ayer Felipe González recordaba un hecho que es fundamental, y es que Nicolás Redondo, padre, siendo diputado del Partido Socialista, convocó una huelga general contra el gobierno de Felipe González y nadie se le ocurrió expulsar a Nicolás Redondo, padre del Partido Socialista. Vamos a ver, el Nicolás Y aquí Redondo... por dar una opinión. Es que Nicolás Redondo padre es uno de los fundadores de este Partido Socialista que gobernó a partir de 1982 en España, y por consiguiente el apellido ya no es solamente en lo que representa en el Partido Socialista Nicolás Redondo Terreros, que ha sido el presidente en el País Vasco, etcétera, etcétera, durante tantísimos años, y lo que representa dentro del partido. No, es que el apellido Redondo es un apellido muy importante en el Partido Socialista, y que hayan hecho esto, bueno, como un aviso a los demás, oye, que el que se mueve no sale en la foto, pues que me parece absolutamente demencial. Y además, fíjate tú, me parece que ha sido algo absolutamente precipitado y una cosa de, bueno, pues para que vean quién manda aquí. Porque María Jesús Montero un día antes decía que en el Partido Socialista quien se movía salía en la foto, es decir, que podía haber críticos, y al día siguiente han expulsado a Nicolás Redondo Terreros. Por tanto, la propia vicesecretaria del Partido Socialista no estaba informada de lo que estaba ocurriendo. Pues a mí me parece que ha sido que Pedro Sánchez ha levantado el teléfono y ha dicho: a este hombre hay que expulsarlo, y lo han expulsado de esa manera. Si no, no se explica que la vicesecretaria no estuviera informada de que al día siguiente iban a expulsar a Nicolás Redondo Terreros. Independientemente de que estemos hablando de una persona de tanto peso dentro del Partido Socialista como es Nicolás Redondo, es que son actitudes absolutamente dictatoriales, lo voy a decir yo. O sea, cuando en una organización, en un partido, en un lugar, no se permite discrepar a quien piensa diferente, estamos hablando de algo preocupante, de algo serio y de algo que asusta un pelín, ¿eh? Cuidado. Claro, pero además, Eli, fíjate tú, si alguien ha cambiado de opinión dentro del Partido Socialista y ha llevado al Partido Socialista a posiciones que jamás ha compartido el socialismo, es Pedro Sánchez. Vamos a ver, en estos momentos el socialismo está más cerca del independentismo que del Partido Socialista de Alfonso Guerra o de Felipe González o de Rubalcaba, para no tenernos que ir tan lejos. Por consiguiente, ha variado mucho la postura del Partido Socialista. Si no admites que dentro del propio Partido Socialista haya gente que diga: oiga, es que usted se está llevando al Partido Socialista a posiciones que no son las que hemos votado a lo largo de todos estos años y por las que hemos trabajado dentro de la organización, bueno, pues, si ya no permite ni siquiera que se discrepe, ¿dónde se está? Lo que tú dices, estás convirtiendo un partido democrático en una fuerza dictatorial al servicio de una persona. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Independientemente de lo que ocurra dentro del Partido Socialista, sí estamos todos muy pendientes de qué tipo de gobierno vamos a tener, si es que conseguimos tenerlo sin pasar antes por unas elecciones. Pues sí, porque la verdad es que, vamos a ver, a mí me cuesta trabajo que Pedro Sánchez dé el paso de darle la amnistía a Puigdemont, por lo que hemos hablado, etcétera, y porque además va a tener un coste para él dentro de la fila socialista. Perdona, pero teniendo en cuenta que Pedro Sánchez considera que cambiar de opinión es algo perfectamente lícito, aunque hablemos de promesas electorales. No, pues bueno, por eso yo en estos momentos apuesto más por el que evidentemente al final le van a conceder a Puigdemont lo que pide para que le vote. El problema es que están pactando con un loco, un fugado de la justicia, pero además que se le ve lo que hace, que evidentemente unos días dice una cosa y otros días dice otra, ¿eh? Y claro, pactar con este tipo de gente, tú imagínate la legislatura que espera para España. Porque no es solamente que pacte con Puigdemont, es que va a pactar con otras 19 fuerzas políticas que son como son. Entre ellas Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de unas fuerzas políticas que no van a darle estabilidad a este gobierno. Y ya veremos, por tanto, lo que pasa si arranca esa legislatura. Pero es verdad que Pedro Sánchez ha demostrado constantemente que, bueno, que él es el proyecto
y que él se encuentra cómodo yendo hacia una España plurinacional, y evidentemente pues los independentistas lo van a apoyar porque van a sacar todo lo que puedan de él. Bueno, Luis Rubiales, que lo comentábamos antes, yo creo que a estas horas ya está sentado en el banquillo, no precisamente en el banquillo futbolero, sino en el banquillo judicial, declarando por todo este asunto del beso, y al mismo tiempo siguen saliendo a la calle o viendo cómo se rebaja sus penas abusadores, violadores sexuales y demás. ¿Qué país, Antonio? Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que... Y nadie se responsabiliza de Yo creo esto. que en estos momentos, como las cosas están como están, pues evidentemente... bueno, incluso judicialmente hablando puede tener recorrido el tema de Rubiales, que le piden 5 años de cárcel por un pico. Yo no minimizo lo que hizo, que me parece que es deplorable. Igual que llevarse las manos Pues sí, a los genitales en el palco, pero igual que tantas otras cosas que ha hecho Rubiales. Pero claro, que cuando esta gente de la ley del sí es sí, que ha politizado este asunto de Rubiales hasta la náusea, no haya dimitido por responsabilidad, viendo que más de 1000 violadores sus penas han sido reducidas o que han salido de la cárcel, y que incluso el otro día uno de los miembros de la manada que provocó absolutamente todo esto del consentimiento, resulta que ha visto cómo se reducía su pena 1 año, que no haya dimitido Irene Montero, y ver lo que evidentemente que la justicia le pide 5 años a Luis Rubiales, pues hombre, pensando que está muy bien que Luis Rubiales se marche, desde luego no me parece que se esté tratando con el mismo rasero todo. Desde luego no es proporcional. Rubiales, que pague lo que tiene que pagar, pero el de la manada, evidentemente, que cumpla lo que tiene que cumplir. Claro, que en este momento es 1 año menos, gracias a la ley del sí es sí. Irene Montero y su equipo debería de haber estado cesado hace mucho tiempo por la responsabilidad de haber de haber rebajado la pena a 1000 violadores y haber puesto en la calle a otros cientos también. Es decir, no tiene sentido de ningún tipo. Y después Luis Rubiales, pues ya sabe todo el mundo lo que es. Pues es que es un señor que lo que no puedo entender es que siguiera siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Hace mucho tiempo que lo tendrían que haber echado. Desde luego que sí. Oye, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a la economía. Que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Yo no sé, la señora Lagarde... hacia dónde mira, pero hasta ahora todas las subidas de tipos de interés que llevamos a las espaldas tampoco han servido demasiado. Aparentemente no han servido demasiado. Mira, es una locura, porque para salvar la crisis del COVID, el Banco Central Europeo, como los bancos centrales de todo el mundo, se dedicaron a dar dinero y recalentaron la economía de una manera terrible. Y después, ahora... se aprietan el cinturón, no se lo aprietan ellos no se lo aprietan, porque ellos siguen ganando lo mismo aquí que ganan aprieta siempre. El cinturón, le aprietan el cinturón fundamentalmente a las clases más necesitadas españolas, que son las que tienen que pagar las hipotecas o que tienen que pagar préstamos, etcétera, etcétera. Y evidentemente, bueno, es que ahora mismo otro cuarto más, ya un 4,5% las pensiones, estamos hablando de 200 euros al mes, lo que se van a poner más algunas hipotecas. Sí. Es decir, es que hay familias que no pueden ya ir a más, y bueno, ya quién va a comprar además un piso en este país con los precios que tienen los créditos ahora mismo. Bueno, pues ya ves cómo está la cosa. Suben los tipos de interés y al mismo tiempo, en vez de ayudarnos, nos retiran ayudas. Pero ese dinero seguramente se va a destinar a pagar a traductores en el Congreso de los Diputados para que nos podamos entender unos a otros, siendo todos españoles, hablando en diferentes lenguas. Mira, esto es una locura, Antonio. Mira, Elisis, es que además es un tema de educación. Una locura. ¿Tú te crees que es normal que la imagen que se da, que teniendo todos una lengua común, que entendemos todos, que resulte que haya que estarse traduciendo un diputado catalán para que lo entiendan los castellanos o al revés, cuando después van a salir todos juntos y se van a hablar en castellano porque si no se entienden entre ellos? Es que es absolutamente demencial. He visto que el otro día llegó una delegación de un país sudamericano al Parlamento de Cataluña y le hablaron constantemente en catalán
Sí. Y tuvieron que ponerle traductores en vez de hablarle en español. Es un problema. Vamos a ver, estamos creando con las lenguas unas divisiones que es todo lo contrario de lo que es una lengua, que es un instrumento de comunicación. Es que si tú eres inglesa y yo entiendo inglés, te hablo en inglés, claro, por deferencia, por respeto y por educación. No es menosprecio a mi lengua, por supuesto que no, el que hable en otra lengua. Y yo entiendo que el catalán en Cataluña, el gallego en Galicia o en el País Vasco, el vascuence, se hablen y se habla además con toda tranquilidad y con toda normalidad. Pero evidentemente en el Parlamento Nacional convertirlo en una Torre de Babel es que es un espectáculo inaudito. Pero esto demuestra otra vez más, de que estamos cayendo por la senda de regar el jardín de la división y nos olvidamos de regar el jardín común de España y al final, pues, tanto tirar de la manta el independentismo, pues al final vamos a convertir España en un país que no puede convivir. Efectivamente, fíjate, hoy abriremos el programa hablando con un experto que ha llevado a cabo un estudio sobre reputación de países, cómo se nos ve desde fuera. Realmente han hecho el estudio sobre 60 países. España está en el número 13, no estamos mal, pero hemos bajado bastante por cuestiones pues como esta, por ejemplo, la inestabilidad política, la inestabilidad jurídica para empresas que quieren invertir, por ejemplo. Estamos hablando de cosas muy, muy serias. El caso Rubiales decía que puede influir. Ese tipo de cosas, hombre, estamos hablando del fútbol, que es un negocio impresionante y que también nos baja en el ranking. Imagínate el día de la final del Mundial, viendo a Rubiales allí en el palco con la reina y la infanta. Pues claro, ¿qué país es este? Y después, con la campaña que se ha hecho por parte también de la politización que se ha llevado de este tema, es que vamos a ver, cualquier extranjero pensaría, es que en España deben de ir pegándole a las mujeres por las calles, ¿comprendes? Pues entonces, no es de recibo. La iniciativa de las diferentes lenguas se ha llevado también a Europa, a Bruselas, porque en Bruselas han dicho, un poco de seriedad. Ya. Es que como todos los países que tengan regiones donde hablen una lengua pretendan todos venir al Parlamento, es que va a haber más traductores que parlamentarios. Claro, es imposible. Es que no tiene sentido. Ya tiene mucho gasto, evidentemente, el Parlamento Europeo, con todos los países gasto que son. Que pagamos todos, para traducirlo. Pero cuidado, fíjate lo que supone realmente, bueno, que vayan a ir también todas las lenguas cooficiales que pueden existir por toda Europa. Bueno, pues aquello sería ya, pues no entenderse unos con otros. Pero es que además, en el tema este del Congreso de los Diputados, aún hay un hecho también que es llamativo, y es el que no se ha hecho todavía la reforma del reglamento. Ya. Y sin hacer la reforma del reglamento, se van a imponer ya el que se use las lenguas cooficiales desde este próximo, desde la propia investidura de Feijóo. Bueno, es que a mí me parece una falta de respeto y volvemos a lo mismo. Un ordeno y mando que no es posible, porque es que además no se puede pretender gobernar España dejando a la mitad de España al margen. Esta gente se ha vuelto loca porque es que están poniendo en riesgo, lo decía hace un momento, la convivencia española. Bueno, pues veremos de aquí al próximo viernes qué ocurre. Cosas ocurrirán. Seguro que podremos comentar en la semana según Beaumont. Antonio, que tengas una buena semana. Pues muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.